Hemos estado estudiando la carta a los tesalonicenses, pero quiero que abramos nuestra Biblia en primera carta a Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, le damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí congregados. Padre, gracias, Señor, porque nos das la bendición de formar parte de la iglesia, Señor, de tu iglesia. Gracias, Padre, porque si hoy existe una iglesia local, es gracias a ti, gracias a tu voluntad, Señor. Y Padre, queremos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Corregir, Señor, lo que hacemos y que no está bien. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia tomemos en cuenta tu palabra, Señor. Te tomemos en cuenta a ti, Señor. Y en esta tarde, Señor, ponemos la enseñanza en tus manos. Ayúdanos, Señor. También, Padre, te pedimos que nos limpies a todos como un mismo cuerpo de todo aquello que no te agrada, Señor. Que nos perdones nuestros pecados, Señor. Y permitas, Padre, que tu iglesia, Señor, te dé la gloria, la honra, Señor, como a ti te agrada, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento. Danos luz, Señor. Y permite que en esta tarde, Señor, salgamos edificados, comprendiendo tu palabra, reflexionando en tu palabra, Señor, guardando tu palabra y ponerla por obra, Señor. Bendice tu escritura, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra aquí en 1 Timoteo 3:14. El apóstol Pablo le dirige esta carta a Timoteo, uno de sus consiervos, uno de los colaboradores del apóstol Pablo que desde muy joven empezó a entregarse al Señor, y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y en el versículo 15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto te escribo. Las cartas que el apóstol Pablo escribió fueron con el propósito divino, con el propósito de Dios, para que nosotros como miembros tomemos en cuenta a Dios y conozcamos cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Cómo debemos dirigirnos en la casa de Dios. Cómo debemos de ser en la casa de Dios. Y hay tantas cartas escritas por el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, para entender, para comprender, para reflexionar cómo debo de conducirme. Y eso debería o debe ser un interés en el cristiano, Señor. ¿Cómo debo de conducirme? ¿Cómo debo de guiarme? ¿Cómo debo de ser en la casa de Dios? Esto es la iglesia, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y bueno, desde luego que las cartas que escribió el apóstol Pablo nos muestran la fortaleza que había en cada iglesia. También nos muestra las debilidades que había en las iglesias, los problemas que había en las iglesias y la forma en que podía ser restaurada la iglesia.
Así que cada una de las cartas nos hablan del orden de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios, para que aprendamos a cómo debemos de conducirnos. Y estaba analizando unas versiones. Una versión dice, para que si me retraso sepas cómo debes comportarse, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Y otra versión dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Y ambas, y las tres versiones, está enfocado el texto al comportamiento en la casa de Dios, al conducirnos, al dirigirnos. Pero aquí hay algo interesante. En el versículo 15 dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y eso, hermanos, debe de ponernos a pensar en lo siguiente. La casa de Dios, la iglesia es de Dios, y es la iglesia de un Dios viviente. De un Dios que está vivo, de un Dios que te está observando, de un Dios que te está mirando, que te está escuchando, que en todo momento tiene los ojos en su iglesia. Y eso debería de haber temor de cómo conducirme, cómo hablar, cómo dirigirme en la casa del Señor. Dice la Escritura que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia tiene un dueño y se llama Dios. Tiene un dueño, hermanos, que está velando por ella, la está observando. Él pagó un gran precio, la cuida, la sustenta, la protege y observa y nos observa a todos. Desde que entras a la iglesia, desde que convives con la iglesia, te está observando, te está mirando. Y eso debería despertar un temor en nosotros de cómo conducirnos en ella, cómo hablarnos, cómo hacer las cosas. ¿Por qué están los ojos? La Biblia nos enseña cómo debemos de conducirnos en su iglesia. Y también observa cuando no nos estamos conduciendo conforme a su palabra. Cuando estamos sirviendo no conforme a su palabra. Cuando estamos enseñando no conforme a su palabra. Cuando tenemos intereses personales, el Señor lo está observando. Y debería de haber un temor en cada cosa que vayamos a hacer. En lo que observas, en lo que ves, en lo que platicas, en lo que escuchas, debería de haber un temor. Este lugar es del Señor y Él es el que lo habita. Al saber que aquí está un grupo de hijos del Señor, Él es el que lo habita. Él está observándonos, viéndonos. Se ha perdido mucho el temor, mucho el temor. Se dirigen, hermanos, estamos en un tiempo que no nos conducimos como a Dios le agrada, en el orden de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, y pensamos que la iglesia se puede manipular, agarrar, hacer lo que se nos venga en gana. Y no es el plan del Señor. El plan del Señor es tengamos mucho cuidado en cómo debemos de conducirnos. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí hay algo interesante. Esto te escribo y nos da a entender que la iglesia se debe de apoyar en lo que ya está escrito. En lo que ya está escrito. Es suficiente. Dice la palabra en el 15, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y qué hermoso, vamos a ubicarnos en la primera carta a los tesalonicenses,
La iglesia de Tesalónica aprendió a cómo conducirse, aprendió a cómo dirigirse en la casa de Dios, en la casa del Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al versículo 13, de forma alternada, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de nuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, el 7. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. El tema de la enseñanza es una iglesia en crecimiento. Una iglesia en crecimiento, la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, versículos del 13 en adelante al 20, observamos que el apóstol Pablo la compara como una iglesia que había imitado a las iglesias de Judea, es decir, que había sido una iglesia sufrida, una iglesia abnegada, una iglesia insistente, una iglesia que había permanecido fiel a Dios a pesar de las aflicciones, a pesar del sufrimiento. ¿Y por qué la iglesia permaneció así de fiel? ¿Por qué la iglesia permaneció abnegada, firme, con convicción? Porque supo cómo conducirse, porque sabía cómo dirigirse, sabía qué hacer, qué no hacer, y eso la mantuvo firme, porque conocía la palabra del Señor. Y hermanos, es interesante, no hay iglesia, desde luego, iglesia perfecta, hay iglesias saludables, hay iglesias sanas, hay iglesias estables, hay iglesias en paz, mas sin embargo no hay una iglesia perfecta. Desde luego, desde que se compone de personas, pues no hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias como la iglesia de Tesalónica, iglesias saludables, con buena salud, y ese es un ejemplo de iglesia. Y vamos a analizar, por favor, el versículo 5, y nos lleva a pensar en algo. El apóstol Pablo, en el versículo 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hay una palabra aquí que dice informarme. Informarme. Pablo cuando llega a Timoteo le informa, es decir que dice la palabra: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme. Si Dios tuviera que recibir año con año un informe de la iglesia, ¿qué estará pensando el Señor de nosotros? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Se estará gozando el Señor? ¿Se estará deleitando el Señor? ¿Estará satisfecho el Señor
de que estamos cumpliendo el plan de Dios, la voluntad de Dios, que nos estamos conduciendo en este mundo terrenal conforme a lo que dice la palabra. Alguien escribió un informe de la iglesia de Tesalónica, Timoteo lo llevó a Pablo, y lo que Pablo dice de la iglesia de Tesalónica es estupendo. Es bueno, hermanos. Y cada iglesia se caracteriza por algo, y si observamos, por ejemplo, la iglesia de Corinto, había muchos problemas. Otras iglesias también tenían problemas, incluso los hebreos querían desistir, y Pablo le dice, puesto los ojos en Jesús. Así que, ¿qué dirá el Señor de nosotros? Algo dice de nosotros, algo está pensando de nosotros, porque hay algo que hay de nosotros, hermanos. Y Timoteo llega con una noticia, y observe qué noticia, y sería maravilloso que como iglesia local se diga lo mismo cuando se hable de esta iglesia local. Versículo 6, una iglesia en crecimiento, en una iglesia en crecimiento hay buenas noticias. Y ese es el caso de la iglesia de Tesalónica, según el versículo 6, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, es decir, de ustedes a nosotros, y nos dio, ¿qué? Buenas noticias de nuestra fe. Buenas noticias, agradables noticias, adecuadas noticias, gustosas noticias. En cuanto a la fe y al amor. Una iglesia que está en crecimiento, una iglesia que sabe conducirse, se hablan buenas noticias. Buenas noticias, hermanos. ¿Qué hablan de nosotros? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen de la iglesia? ¿No sería bonito que digan buenas noticias? Amén. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de nuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. ¿Qué informe? Noticias favorables, excelentes noticias. Y eso nos lleva a pensar, Señor, ¿cómo me estaré conduciendo? ¿Qué noticias hay de mí? Como cristiano, como miembro de la iglesia local, como parte de un cuerpo local, como servidor de una iglesia local, ¿qué dirán de mí? Estarán diciendo buenas noticias, favorables noticias, adecuadas noticias. Eso va a depender cómo te estás conduciendo en la iglesia. Si estás tomando en cuenta la palabra, si estás valorando la palabra, pues desde luego van a dar buenas noticias. De la iglesia de Tesalónica daban buenas noticias. Saber que hay un Dios vivo debería de movernos en todo momento a ser temerosos, para que den buenas noticias de esta iglesia. Seamos sensatos, seamos diligentes, prudentes, temerosos del Señor. Este año que sea una realidad. ¿No sería bonito que hablen buenas noticias? Amén. Buenas noticias, hermanos. Sería bonito. Hoy una iglesia que se respeta, una iglesia que se ama, una iglesia que se ayuda, una iglesia que se fortalece, una iglesia que son temerosos de Dios, una iglesia que tiene cuidado cómo conducirse en la iglesia. Sería estupendo que digan estas cosas de nosotros. Una iglesia que ama al Señor. Y la iglesia de Tesalónica era caracterizada por una iglesia que vivía por fe y amor.
Por fe y amor tenía una plena confianza en el Señor, una convicción plena. Y qué bonito es una iglesia que vive por fe. Debemos de vivir por fe, hermanos, amén. Confiando en el Señor, creyéndole al Señor, dejándole al Señor lo que es del Señor. Y no queramos entrar donde le corresponde al Señor y entremos donde nos corresponde a nosotros como miembros, como iglesia. Pero vivir una vida en fe. Hay cosas que le corresponden a Dios. Nosotros solamente somos medios, instrumentos, y debemos solamente saber cómo conducirnos. Y uno siembra, otro riega, pero siempre la obra la hace el Señor. Pero a veces queremos hacer el trabajo que no nos corresponde. Solamente ten cuidado de fijarte cómo te conduces. Ten cuidado de cómo te conduces, cómo te diriges. Y si tienes cuidado de eso, la llevamos de gane. Llevaríamos buen avance, tener cuidado de cómo nos conducimos. Este año toma en cuenta. Valoremos la palabra. A ver, Señor, quiero conducirme como a ti te agrada, como a ti te gusta, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo rebelde, la misma persona. No, ya no, Señor. Ahora quiero tomarte en cuenta, valorarte. Quiero aprender este año a cómo conducirme, de tal manera que al término del año digan como la iglesia de Tesalónica, puras buenas noticias. Una iglesia que confía en el Señor, en la bondad del Señor, en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios. ¿Y saben algo, hermanos? En Lucas 17:5, cuando se habla de amor, ¿qué necesito, Señor, para aprender a amar? Porque dice la palabra que la iglesia de Tesalónica daba buena noticia del amor. Lucas 17:5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos ¿qué? La fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Debemos de aprender a vivir por fe, hermanos, confiando plenamente en el Señor. Confiar, 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 confiar. Necesitamos esa confianza en el Señor, dejarle a Dios que obre conforme a su voluntad. Necesitamos confiar más en Él. Y ese ejemplo lo daba la iglesia. Dice una versión, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. ¿Qué se necesita, hermanos, para que nos aprendamos a amar unos a otros? A perdonarnos, a ayudarnos, a animarnos. Bueno, la misma palabra te enseña qué necesitamos. La verdadera fe en Cristo nos va a llevar a amarnos unos a otros. Observe, por favor, el versículo de este mismo capítulo, versículo 3. Versículo 3 de este mismo capítulo dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué quiere decir? Si te ofende, si te hiere, repréndele, exhórtale, amonéstale. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Ahora, hacer esto, imagínense, hermano. Y ahí viene el cuerpo completo.
¿Cómo aprendió Tesalónica a amarse? Y la respuesta está en el versículo que sigue. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. No dice pelea, discute, golpéalo, difámalo, murmura, aborrécelo o aléjate, no. No dice déjale de hablar, dice repréndele, exhórtale, amonéstale con la palabra, y si se arrepintiere, perdónale. Y miren qué dice la palabra en el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Y miren qué pidieron los apóstoles, versículo que sigue, en grande. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué necesitamos, hermanos, para poder amarnos más unos a otros? La fe en el Señor. Señor, me es complicado, auméntame la fe. Observe lo que hacen los apóstoles. No va a ser posible que ames a tu hermano, que perdones a tu hermano, que le pidas perdón a tu hermano, que vivas una vida de ejemplo, que aprendas a conducirte en la iglesia como a Dios le agrada, si no vivimos por fe y le pedimos a Dios que nos aumente la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, Señor, esto va a ser complicado, pero si nos aumenta la fe, va a ser posible amar a nuestro hermano. Aumentanos la fe. Por la fe pides perdón. Por la fe perdonas a tu hermano. No pasa nada. No pasa nada, vamos a echarle ganas. Pero como no hay fe y hay más carne que fe, nos tratamos como nosotros queremos. Te piden perdón, no perdonas. Ofendes a alguien y no pides disculpas. La iglesia de Tesalónica sabía lo que era vivir por fe. Y la fe en el Señor, la fe en Cristo, la confianza en el Señor te va a llevar a perdonar a los hermanos. No solo a eso, te va a llevar a no ofenderlos porque tienes fe en Cristo. Versículo 5, todos dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, la vamos a necesitar en este año para poder amarnos unos a otros, hermanos. Versículo que sigue, dice entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y aquí observamos, hermanos, cómo inmediatamente pidieron fe. No hay hermano perfecto. Por eso es que no hay iglesia perfecta, pero el que es de fe va a perdonar a su hermano y va a pedir perdón. Y de ese hermano que aprende a vivir por fe, van a dar buenas noticias. No pasa nada, hermano, te perdono. Buenas noticias. Pero ¿qué sucede? Como no hay suficiente fe, pues ¿cómo va a haber amor? Te hacen y también hace lo mismo. Y una persona que está contrapunteándose, en vez de dar buenas noticias, da mucho de qué hablar. No era así la iglesia de Tesalónica. No sé si te motiva la iglesia de Tesalónica a aprender a amar. No es fácil, los apóstoles lo vivieron. No es fácil, Señor. No es sencillo, Señor. Si 70 veces me ofenden, no es sencillo. Bueno, auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor. Ayúdame. Necesitamos ayuda. La ayuda del Señor para poder, hermanos, amarnos unos a otros. Qué bonito sería que den buenas noticias. Esta iglesia que se ama,
que se quiere, que se respeta, que se ayuda, que se cuidan, que se apoyan, que están el uno para el otro, que apenas alguien se enferma y le echamos un montón, estamos todos al pendiente. Sería hermoso, hermoso, hermanos. Hermoso, sería algo como la iglesia de Tesalónica. Buenas noticias. Y eso lleva, hermanos, a que cualquier persona que conozca a alguno de ustedes, va a querer estar aquí. Por las buenas noticias que se dicen. Volvemos, por favor, a la primera carta a los tesalonicenses. Versículo 6. Dice la palabra: pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de nuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando ¿qué? Vernos, como también nosotros. Observe, hermanos, lo que es el amor. El amor, deseaban ver al apóstol Pablo, y una persona que ha aprendido a amar, recuerda a los demás con cariño. Anhelan volver a verlo, volverse a ver. No sé si te pasa, pero los servicios son momentos de regocijo. Ves al hermano, lo saludas, le abrazas. Es un momento de fiesta, de saludarse. Se siente bien bonito. Lo percibo cuando voy también a las misiones. Hermano, Dios le bendiga, y se siente bien hermoso. La persona que sabe amar. Miren, la iglesia de Tesalónica recordaba con cariño, deseando vernos. Como también nosotros a vosotros. Eso habla de un amor genuino. No, está bien que te fuiste. Ni haces falta. No, eso no es amor. No es amor. Cuando alguien se va, se siente en el corazón. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Para Pablo todo sufrimiento valía la pena, y más al ver cómo el pueblo vivía por fe y amándose unos a otros, y Pablo está contento aquí. Dice el 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es decir, que a Pablo le fortaleció, le animó, le consoló al ver que la iglesia de Tesalónica vive por fe y se aman unos a otros. ¡Qué bonito! Necesitamos, hermanos, de tomar en cuenta esto. Número 2, una iglesia en crecimiento es una iglesia que produce regocijo. Al apóstol Pablo le produjo regocijo. Estaba contento, alegre, agradecido, y al mismo tiempo no sabía cómo agradecerle al Señor por la belleza de la iglesia de Tesalónica. Observe el versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? ¡Qué hermoso! No sabía Pablo, bien contento, gozoso al ver que la iglesia había permanecido en la fe. Y una iglesia que está en crecimiento constante en la palabra, creciendo día con día, produce regocijo, produce gozo.
Era una iglesia que estaba interesada en crecer, en conocer al Señor, en ser transformado, en ser renovado. Y esa es una iglesia que causa regocijo. No quiere ser el mismo, quiere ser diferente. De tal manera que a Pablo le estaba muy contento. Imagínense una iglesia que hace lo contrario. Bueno, pues no produce regocijo. Tristeza, dolor, desánimo, al ver cómo se están diciendo, peleando. Ay, Dios. No produce nada bueno, nada bueno. Qué bonito ver cuando se unen, cuando se apoyan, cuando se echan el hombro. Y a pesar de los errores, a pesar de los defectos, a pesar de las fallas, dice, ya vamos a hacer las paces. Eso produce regocijo. Es verdad que Pablo estaba contento por la iglesia de Tesalónica. Dice en este versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por nosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. Ten cuidado, hermano, que seas un miembro que produce regocijo, que seas un miembro que produce deleite, que seas un miembro que produce paz y no discordia, problemas, divisiones, discusiones, contiendas, desavenencias, hermano. Tengamos cuidado cómo nos conducimos en la casa del Señor. Al primero que le causa tristeza de la persona que no se conduce conforme a la palabra, es a Dios. Es a Dios. Él está vivo, no está muerto, Él está vivo, Él está consciente de lo que está sucediendo en su iglesia. Y número 2, una persona que hace lo contrario a la palabra del Señor no solo le causa tristeza a Dios, sino a aquellos que aman a Dios y su obra. Les causa tristeza. A veces van a llorar y no lo van a mostrar, van a llorar al ver la mala actitud de alguno que no se quiere sujetar a la palabra. Le va a causar tristeza al que ama a Dios. Así que sé un cristiano que cause gozo, regocijo, deleite. Así Pablo estaba contento al ver, wow, los hermanos, qué hermoso dice la palabra. Por todo el gozo con que nos gozamos. ¿Qué acción de gracias podremos dar, Señor? No hay forma de darte gracias por la belleza de tu iglesia. Versículo 10, Pablo se la pasaba orando, el apóstol, dice, orando de noche y de día en gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Hay una versión que dice, cuánto le agradecemos a Dios por ustedes. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Que es decir, que Pablo se ponía contento cuando se ponía a orar al recordar a la iglesia de Tesalónica. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y a completar lo que falte en su fe. Siempre, hermanos, mientras estemos en este mundo terrenal, nos faltará la fe, siempre nos faltará la fe algo. Es decir, que estamos aquí todavía con muchas cosas que aprender en el camino de la fe. Por eso Pablo al final dice lo que dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. Seremos irreprensibles solamente hasta que estemos con el Señor. Y número 3, una iglesia en crecimiento siempre toma en cuenta al Señor. Siempre toma en cuenta al Señor.
Dicen de ella buenas noticias, causa regocijo. Y número 3, toma en cuenta al Señor. Cada vez que va a hacer algo, toma en cuenta al Señor. Toma en cuenta, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo anhelaba ver a los hermanos de Tesalónica. Quería ir a verlos, visitarlos, estar con ellos, convivir con ellos. Y dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Versículo que sigue, el 12, denle lectura, hermanos. Y el Señor os haga crecer. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Tomar en cuenta a Dios como miembros de una iglesia es lo mejor que podemos hacer. Antes de tomar una decisión, antes de emprender algo, antes de iniciar algo, toma en cuenta, Señor. Ve a Dios en oración, apóyate de la palabra, apóyate de las personas encargadas y haz las cosas conforme a Dios le agradan. Dice, y el Señor nos haga crecer. Darle lugar al Señor, tomar en cuenta su voluntad, su camino y principalmente, hermanos, valorar la palabra del Señor. Y el Señor os haga crecer. La única forma de crecer es por medio de la palabra. Por medio de la palabra somos restaurados, Dios nos va restaurando, va renovando nuestra mente, nos va dando el entendimiento para comprender lo que a Dios le agrada y no le agrada. Así que una persona que toma en cuenta al Señor va a crecer. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. La iglesia de Tesalónica en un principio era muy obstinada, muy dura. Timoteo regresa después de un tiempo y les empieza a discipular, los empieza a enseñar, a instruir, y como resultado de una iglesia que creció en el conocimiento de la palabra y en el amor al Señor. En una iglesia donde no hay Biblia, en una iglesia donde no está la palabra de por medio, muy difícil va a crecer. La palabra se debe de tomar en cuenta para todo, para todo. Así que si quieres emprender algo, empréndelo conforme a la palabra, para que te vaya bien. Toma en cuenta al Señor. Dice aquí la porción del versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Una iglesia grande no es una iglesia que está llena en personas, que son muchos, no. Una iglesia grande es aquella que refleja la madurez espiritual como Cristo quiere que lo reflejemos. Puede haber una iglesia enorme y al mismo tiempo ser pequeña espiritualmente. Así que dependamos del Señor, crezcamos en el Señor como lo hizo la iglesia de Tesalónica. ¿Para qué? Para que aprendamos a conducirnos dentro de su casa, dentro de su iglesia. Versículo nuevamente el 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Miren lo que hace Pablo, hermanos, estaba muy contento y les dice, para que sean afirmados, fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección. Pablo está contento porque sabía que les faltaba poco. ¿Para qué? Para reflejar cada vez más el carácter de Cristo. Dice, para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad. Tomemos en cuenta la Escritura. En santidad quiere decir que valoremos al Señor, valoremos su palabra, valoremos su voluntad, de tal manera que nos consagremos a Él.
que si algún hermano está haciendo algo contrario, nada más exhórtale con la palabra y nada más. Dios se encarga de lo demás. Así que no tienes que seguir a los demás. No tienes que seguir el juego a los demás, simplemente condúcete conforme a la palabra de nuestro gran Dios. Así que hermanos, de esta forma culminamos el capítulo 3. La iglesia en crecimiento, de una iglesia en crecimiento dan buenas noticias, de una iglesia en crecimiento causa regocijo y una iglesia en crecimiento toma en cuenta al Señor. Estamos en un tiempo donde ni al Señor ni a su palabra, cada quien quiere hacer lo que quiere y eso trae consecuencias. Así que hermanos, tomemos en cuenta lo que hizo la iglesia de Tesalónica. Si necesitamos fe, hagamos lo mismo que los apóstoles, pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Amén. El Señor les bendiga, espero que haya sido algo claro de cómo era la iglesia de Tesalónica para seguir también su ejemplo. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque la iglesia, Señor, es un lugar, Padre, que te pertenece, la iglesia, cada uno de los miembros, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, para poder conducirnos, dirigirnos, Señor, y hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia, Padre, de ejemplo. Ayúdanos a ser un miembro, Señor, que cause regocijo. Ayúdanos, Señor, a ser un miembro que te tome en cuenta cada una de las decisiones que se hacen en tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela, ayúdanos, sánanos, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. En tus manos nos podemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.